Nuestra historia comienza con nuestro protagonista preguntándole a Katarina si sabe que el castillo de Tillman que se puede ver frente a ellos no ha caído ante ningún enemigo ni una sola vez en el lapso de 200 años. Sin embargo, Katarina solo le pregunta a Samon de qué está hablando de repente y, presa del pánico, él le dice que deben salir de allí porque no se supone que estén en ese lugar. Él le asegura que está bien porque nadie vendrá allí a esa hora, pero ella le recuerda que necesita terminar con sus tareas de limpieza. Aún así él le dice que no debe estar en ese lugar. Le dice que en realidad solo tomará un rato y agrega que realmente quiere mostrarle el paisaje desde ese lugar y que se ve especialmente asombroso a esa hora del día. Ella suspira y le pregunta qué tiene de asombroso la tierra de los nobles, donde ni siquiera podrían vivir. Le dice que podría comprar una casa allí porque cree que esta vez lo ascenderán a mago intermedio. Explica que escribió una tesis sobre un nuevo golem que a sus superiores les gustó mucho y dijeron que si el anciano lo reconoce también, entonces probablemente será promovido. Agrega que no será una casa grande, pero debería poder comprar una donde los dos puedan vivir. Luego le pregunta si se casaría con él, lo que la sorprende. Él le toma la mano mientras le dice que ha sufrido mucho por él todo este tiempo, así que a partir de ahora la haría la persona más feliz del mundo. Ella se queda sin palabras al escuchar esto por un momento y le dice que antes de decir tal cosa primero debería convertirse en un mago intermedio. Luego toca sus labios, lo que lo hace tímido y tartamudeando le dice que ella es muy mala. Ella se ríe fuerte de su reacción y le dice que solo estaba bromeando y que no esperaba que llegara un día así para ellos también. Sam piensa que podrían ser felices porque ha trabajado muy duro. Para su felicidad, la escena cambia a cuando escucha a alguien elogiar al anciano por crear una nueva técnica mágica que usa golems. La persona le dice al anciano que la tesis que escribió cambiaría el mundo. El anciano responde riendo al duque que es demasiado halagador, y que todo es gracias a la inversión sin reservas del duque en el que Samon escucha y se da cuenta de que estaba equivocado. Incluso si trabaja duro por el resto de su vida, nada cambiará. El duque luego le pregunta al anciano sobre la solicitud que hizo y el anciano responde que no ha olvidado al duque y luego le pregunta al anciano si realmente está bien para él, a lo que el anciano responde que ella es solo una mujer de humilde cuna. De repente, Simen ve a los caballeros sosteniendo a una dama y se sorprende al ver a Katarina temblando y herida. Los caballeros arrastran con fuerza a Tarina hacia el duque y el anciano, lo que hace que Sean piense que incluso si ella es de humilde cuna no significa que puedan tomar todo lo que quieran y pisotearlos. El duque le dice al anciano que ha escuchado que Katarina es bastante famosa por su apariencia y es justo como esperaba. El anciano está de acuerdo. Y agrega que si Katarina no fuera de origen humilde, habría vivido una vida muy diferente. Samon sabe que todas estas son cosas con las que ha soñado toda su vida, pero todo lo que ha protegido desesperadamente está destruido. Simen luego reúne poder en su mano con ira y apunta. Les grita y les pregunta cómo pueden destruir todo como si nada. No es nada, los llama cabrones y les dice que le quiten las manos de encima. Katarina el anciano lo llama mocoso y reúne una gran cantidad de poder en su mano preguntándole si Samon no conoce su lugar y recordándole que él es solo basura. El anciano luego lanza su poder a Samon destruyendo las gafas de Samon y golpeándolo en el cuerpo arrojándolo lejos. Katarina se sorprende al verlo arrojado y antes de que Sam se desmaye, escucha a Katarina llamarlo por su nombre con preocupación. Semanas después, Seon está en una celda mirando a una rata. Otras ratas se acercan a él mientras él solo las mira pensando que no hay nada que pueda hacer. Agarra una de las ratas y mira los arañazos que ha hecho en la pared para contar los días preguntándose cómo ha sobrevivido. De repente, una lanza apuñaló por detrás a Seon y los caballeros le preguntaron en tono de broma si realmente estaba tratando de comerse al ratón. Agregaron que incluso un mago de la torre mágica no valía nada en su estado actual. El primer caballero le dijo burlonamente que les dijera todo ya diciendo que si él les ayudó a convocar al golem que iban a utilizar, libéralo inmediatamente. Cuando no respondió el primer caballero enojado preguntó si siquiera estaba escuchando mientras el segundo caballero se reía y le recordaba al primero que dijo que Sean se volvió completamente loco. Después de que esa mujer murió la primera noche preguntó por qué Katarina había muerto y el segundo la noche respondió que se había suicidado diciendo que quería proteger su fidelidad. El segundo caballero agregó que era una pérdida de vida mientras se alejaban de la celda de Samon.
Saman escuchó a los caballeros decir en broma que Catarina era demasiado bonita para haber muerto así y que fue una lástima que esto enfureciera a Jon. Se mordió el dedo hasta que sangró y le susurró una disculpa a Catarina. Los caballeros notaron que las ratas deambulaban como si estuvieran buscando algo. El primer caballero preguntó por qué las ratas actuaban así hoy y comentó que era como si estuvieran esperando algo. La segunda noche notó que algo parecía mal y ordenó a la primera noche que lanzara una de las ratas. La primera noche cumplió, pero cuando la rata fue apuñalada liberó un círculo mágico y el círculo absorbió la rata sangre que conmociona a los caballeros. Mientras tanto, Simen estaba creando un círculo mágico usando su propia sangre. Pensó para sí mismo que era demasiado débil. Los caballeros notaron sus acciones y le gritaron que se detuviera de inmediato. Ignorándolos, continuó lanzando hechizos y preguntó burlonamente si querían que se detuviera. Les dijo que apenas estaba comenzando y luego golpeó su mano en el círculo mágico. Las ratas comenzaron a gritar de dolor y aparecieron círculos mágicos en sus estómagos. Simen pensó amargamente que si hubiera sido un poco más fuerte, no habría perdido a Catarina alimentado por su ira. Activó con éxito el círculo mágico en el que se encontraba la célula de Seman y luego explotó. Cuando el humo se disipó, los caballeros vieron a Simen parado allí con algo enorme detrás de él. Los caballeros confirmaron que era un golem rata, pero Simen les dijo fríamente que las expresiones en sus caras eran lo mismo que Catarina. Simon reflexionó sobre cómo había tratado de encontrar razones para su supervivencia. La rata golem luego cortó las 2 noches y media con un solo golpe, Seon, y el golem salió de la prisión y pensó para sí mismo que todavía estaba vivo. Porque necesitaba tomar para vengarse del mundo maldito donde él y Catarina no podían vivir una vida feliz juntos. Ordenó a sus ratas golem que atacaran a todos dentro de la prisión y le dijo a Catarina que no se preocupara. Le prometió que no sería débil como antes y que obtendría cualquier poder. Necesario cambiar todo. Eventualmente Seiman llegó a la sala de los ancianos. El anciano lo miró fijamente en su enorme golem de rata llamando a Simán bastardo y preguntando si estaba loco. El anciano exigió saber cómo alguien que servía a Dios podía usar magia negra y trabajar con demonios. San simplemente preguntó qué pasaba con eso. El duque le rogó a Simon que lo perdonara y le ofreció convertirlo en el amo de la tierra. El duque suplicó diciendo que si Jon le perdonaba la vida, haría lo que quisiera. Sean apuntó con su mano al duque y lo incineró. Lo convirtió en cenizas declarando fríamente que no podía traer de vuelta a los muertos. Simon luego destruyó toda la torre mágica jurando a Catarina que destruiría el mundo maldito. Días después, en otro reino, el rey le otorgó una espada al héroe Lan y le imploró que salvara el mundo. El rey explicó que el mundo había caído en las sombras de la oscuridad con el ejército del rey demonio corrompido por el mal pisoteando el territorio de Dios y masacrando a personas inocentes. El rey agregó que el ejército malvado ya había destruido 2 reinos y un ducado dejando el destino del mundo únicamente en manos de Lon. Manos del rey le rogó a Lon que matara al rey demonio y salvara al mundo. Lon aceptó la espada asumiendo la responsabilidad de salvar al mundo, levantó la espada con orgullo y llamó a los valientes guerreros del divino imperio Artinia. Proclamó que la brillante luz de su el imperio se había atenuado y una sombra enorme estaba devorando el continente Loya. Sin embargo, declaró que no se rendirían por sus familias y por el mundo. Lon reunió a sus guerreros gritando que matarían al rey demonio ese día y se convertirían en la última esperanza para proteger su años atrás, en la torre mágica de la biblioteca. Catarina le preguntó a Jon si había escuchado las noticias. Ella cuestionó cómo tenía sentido cortarle las manos a un niño solo por robar algo de pan. Él tartamudeó y le dijo que estaba hablando demasiado alto y preguntó qué pasaría si alguien la escuché, pero ella solo gritó que los nobles solo podían imponer castigos tan duros tan fácilmente porque nunca tuvieron que preocuparse por pasar hambre. Preguntó por qué el niño tenía que ser castigado tan injustamente y si era solo por la clase social en la que nació. Luego, con tristeza, le dijo a Seon que los niños no eligen las circunstancias en las que nacen, lo que lo hizo sonreír y él le dijo que tal vez llegaría un día en el que el estatus social ya no importara y todos pudieran vivir de manera igualitaria y libre. Sin embargo, ella lo llamó seriamente y gritó que un día como ese no llegaría con solo esperarlo. Él le preguntó qué quería hacer y ella respondió que tenían que ser el cambio que querían ver en el mundo, de lo contrario, los niños que criaran en el futuro pasarían por eso. El mismo Simán sufriente dejó caer los libros que sostenía en estado de shock y tímidamente gritó que ni siquiera estaban casados aún.
Ella le dijo con calma que esa no era la parte importante del mensaje y le preguntó si no planeaba casarse con ella. Su pregunta lo hizo sonrojar y lo dejó sin palabras. Balbuceó que se casaría con ella, pero que aún no estaba listo. Mientras recogía libros, ella le preguntó en tono de broma si se casaría con ella o no, a lo que él tartamudeó que sí. Luego se inclinó para mirarlo y le dijo que era terrible y agregó que era tan tímido que probablemente ella era la única persona que alguna vez se casaría con él en el presente. La torre mágica se había convertido en un reino de demonios y Saman, una vez felizmente enamorado, ahora estaba consumido por la oscuridad. Le susurró a Katarina que pronto todo terminaría. Le había llevado mucho tiempo, pero prometió hacer del mundo que alguna vez habían soñado un mundo. Realidad. Lon y sus guerreros llegaron al reino de los demonios. Los soldados se acercaron a Sion pero se detuvieron ante las órdenes de Lon. Lon llamó a Simon el rey demonio y lo acusó de llenar el mundo entero de sufrimiento. Declaró que todo terminaría ese día y juró en nombre de Dios y la justicia que todas las malas acciones de Sion serían juzgadas. Sin embargo, Simen se rió burlonamente de las palabras de Lan y preguntó si Lan realmente pensaba que temería a algún dios falso y su sentido hipócrita de justicia. Lan gritó que San debería temerlo y levantó su espada proclamando que innumerables héroes del imperio estuvo con él para juzgar a Saman reuniendo a sus guerreros. Lon declaró que derrotarían al rey demonio y protegerían su mundo con un grito de batalla. Lon se lanzó hacia Sion y los guerreros lo siguieron mientras los guerreros cargaban y lanzaban sus lanzas. Se les preguntó quiénes eran para juzgarlo. Declaró enojado que era él quien debería ser el juez. Simen clavó su varita en el suelo liberando una poderosa onda de choque mientras gritaba que el día que Katarina murió, Justice también murió. La fuerza de su poder hizo que todos se detuvieran. En sus huellas, Sion declaró que ya no creía en ilusiones como la justicia y les mostraría lo único en lo que ahora creía, el poder. Sion desató un golem masivo. Su grito ensordecedor fue tan poderoso que empujó a Lon y sus guerreros hacia atrás. Sean le dijo a Lon que contemplara el nacimiento de la verdadera justicia. Denunció su fe engañosa y proclamó que el día marcaba el comienzo de una nueva era. Detrás de él emergió un ejército de golems. Uno de los golems cargó hacia adelante levantando su enorme puño para atacar a los guerreros. Entró en pánico al ver tantos golems pero trató de robarle su resolución sabiendo que no había futuro si se retiraban. Sion llamó tontos a los guerreros diciéndoles que no eran más que basura aferrándose a su estatus social. Preguntó cómo se atrevían a resistir el verdadero poder y declaró que se había acabado y los erradicaría a todos. Lon se posicionó y llamó a San antes de lanzarse hacia adelante. Juró que las acciones de Sion eran imperdonables y que pondría fin a sus malas acciones. Lon cortó fácilmente la mano de un golem gritando que el reinado de terror de Sion terminaría allí. Simon estaba atónito de que Lan había derribado a un golem de élite con un solo golpe. Se dio cuenta de que la razón por la que no podía conquistar el reino de Libia sin importar cuántos golems enviara era por Lon. Simán mira fijamente a Lon y Lon hace lo mismo. Ambos se gritaron el uno al otro que moriría allí cargando hacia la batalla. Horas después muchos guerreros yacían muertos y solo quedaba un golem. Lon su aliento mirando a Simen mientras le decía que era hora de poner fin a todo y enfrentar al último golem restante. Momentos después el golem se rompió en pedazos dejando solo a Seman en pie. Seon llamó a Lon, quien estaba visiblemente exhausto cuando Lon se preparó para decapitarlo. Simen lo detuvo diciendo que Lon no entendía. Lon se detuvo en seco. Seon le dijo que el mundo estaba podrido y que si no para él, Simen podría haber destruido todo y comenzado uno nuevo. Lon se sorprendió cuando vio lágrimas corriendo por el rostro de Saman. Luego Simon maldijo a Lon y juró que toda su línea de sangre viviría sus vidas en sufrimiento. Lon agarró su espada con fuerza y decapitó a Sion de un golpe rápido. La vida de Sion se desvaneció, los recuerdos de Katarina llenaron su mente, la recordó preguntándole si sabía que cuando él sonreía y estaba con ella sano y sin problemas ella era la más feliz en el recuerdo. Ella alcanzó su rostro, lo besó en los labios y le dijo que lo amaba. De repente, el marinero se despertó jadeante, se agarró el cuello desconcertado, se preguntó si todo había sido un sueño, ya que su cabeza todavía estaba intacta, sintiendo un ligero mareo. Examinó sus manos y notó que no había heridas. Se preguntó cómo esto fue posible que al mirar alrededor de la habitación desconocida se diera cuenta de que no se parecía a ningún lugar que hubiera visto antes. Se preguntó si estaba en un país extranjero y cómo seguía vivo sabiendo que incluso la magia negra no podía devolverle la vida a alguien si fuera posible.
Pensó que ya lo habría hecho confundido. Su mirada se posó en un retrato en la habitación. Su corazón se aceleró cuando lo reconoció. Era un retrato de Lon. De repente la puerta de la habitación se abrió y entró un mayordomo. El mayordomo se dirigió a él como el joven Lord y se congeló en estado de shock al verse despierto corriendo hacia adelante. El mayordomo lo abrazó y exclamó aliviado diciendo que después de 2 semanas sin despertar habían temido haber perdido el último préstamo. Sean miró al mayordomo confundido y le preguntó qué quería decir con Young Lord y quien el rostro del mayordomo se puso pálido y ansiosamente le preguntó a Sean si no lo reconocía. Se arrodilló desesperado y el mayordomo gritó que el accidente debió haber dañado los recuerdos de Sean. Se culpó a sí mismo y declaró entre lágrimas que fue su falla al no brindar la atención adecuada. El mayordomo se puso de pie. Mientras intentaba calmarse, le dijo a Sean que su pérdida de memoria podría ser solo temporal y que tal vez las cosas volverían a él. Mientras explicaba con sinceridad temblorosa, el mayordomo reveló la verdad. Explicó que Seaman pronto se convertiría en el señor de ese lugar, el sucesor del vizcondado Lan del Imperio Barroco y un descendiente del gran héroe Lon Lugdi. Lon Seaman quedó atónito y en silencio, se sentó en la cama en estado de shock, incapaz de creer que Lon había muerto hace 500 años y que él mismo había reencarnado como descendiente de Lan 500 años después. El futuro por un momento se quedó sin palabras y luego huyó abruptamente sorprendiendo al mayordomo. El mayordomo gritó que no debería moverse tanto en su condición, pero él no escuchó. Corrió hacia la puerta del balcón. Su mente corría con incredulidad preguntándose si realmente esperaban que él creyera tal historia y si lo tomaban por tonto. Nada de eso tenía sentido. Agarró la manija de la puerta y la abrió gritando con frustración que simplemente no tenía sentido, pero se congeló en estado de shock cuando vio una enorme armadura parada frente a él y la miró fijamente. Se preguntó qué era. En el fondo se dio cuenta de que si existía, confirmaba que todo lo que había dicho el mayordomo era cierto. Estudió la máquina y notó que era mucho más avanzada que el golem. Magia. Él conocía un arma de tal sofisticación que solo había imaginado. Estaba parada frente a él. El mayordomo lo llamó preocupado, pero lo ignoró y en su lugar le preguntó su nombre. El mayordomo se presentó como Hans, su sirviente personal. Sean luego le preguntó a Hans qué era la máquina y Hans explicó que se llamaba Gant, un arma humanoide bípeda. Sean preguntó si se creó usando magia golem y Hans respondió que tenía razón en parte. Un gigante. Hans explicó que se creó mediante una combinación de este científico y magia debido a avances tecnológicos. A diferencia de los golems que eran controlados remotamente, los Higgins eran pilotados directamente por individuos dentro de ellos. Seaman le pidió a Hans que confirmara que la gente realmente entraba en las máquinas y Hans simplemente asintió. Seaman se dio cuenta de cuánta tecnología avanzada debe haberse utilizado para crear tales armas y Hans estaba diciendo los Hans de la verdad eran increíbles, capaz de garantizar la seguridad frente a amenazas externas y reaccionar mucho más rápido que los golems controlados a distancia. También notó que los Hans abordaron todos los problemas que había enfrentado con los golems en su tiempo caminando por la habitación. Sean parecía perdido en sus pensamientos, confundiendo sus manos. Finalmente regresó al interior y se detuvo. De repente, si tal tecnología existiera, solo podría significar una cosa. De hecho, habían pasado 500 años. Se miró las manos con amargura, preguntándose por qué había renacido como descendiente de su enemigo jurado. Un momento después, Hans gritó su nombre alarmado. Simon estaba bebiendo alcohol. Las manos se apresuraron hacia él con preocupación, instándolo a calmarse y cuidarse a sí mismo. Simon miró a Hans con una expresión fría y le preguntó si era cierto que era descendiente de Lan. Hans lo confirmó. Seaman luego preguntó por qué, si supuestamente era descendiente del gran héroe, sintió tanto dolor que se dobló de agonía, que se agarró a la mesa y maldijo exigiendo saber qué estaba pasando. Profundamente preocupado, admitió que había tratado de advertir a Seaman y explicó que era la maldición. Seaman se congeló y le preguntó a Hans qué quería decir con una maldición. Lado H, realizando que Seaman realmente no tenía memoria de eso. Comenzó a contar la historia de la batalla de Lan contra el señor demonio, pero Samon impacientemente le dijo que saltara al punto. Hans explicó que, aunque Lan había sido elogiado por salvar al mundo, había muerto joven debido a la mente de Samon dio vueltas cuando vio que realmente era cierto. De repente recordó el momento en que había maldecido a Lon diciendo que toda su línea de sangre debería sufrir por la eternidad.
Se dio una palmada en la frente con frustración al darse cuenta de que era algo que había dicho con enojo porque estaba furioso por él hace 500 años. El mundo se había enfrentado a una amenaza catastrófica. El señor demonio, la magia oscura del señor demonio podía invocar golems mucho más fuertes que cualquier ejército. Innumerables soldados fueron aniquilados con un movimiento de su mano. El mundo parecía condenado, pero gracias al justo guerrero la paz de Lon fue restaurada. Sin embargo, antes de que el señor demonio fuera derrotado, lanzó una maldición sobre Lon y sus descendientes, asegurando que todos morirían muertes dolorosas a una edad temprana. Saman cerró el libro que estaba leyendo y la ira hervía dentro de él. Murmuró que habían hecho girar la historia como quisieran. Él sabía que ni siquiera había lanzado una maldición apropiada. En primer lugar, ¿la gente realmente creía que una maldición podía durar 500 años? Suspiró y decidió no pensar en ello. Fue su culpa por perder. Simen dejó escapar un suspiro amargo preguntándose por qué había renacido como el descendiente de su enemigo. Se sentía como si él fuera el verdaderamente maldito. Sacó otro libro del estante y se sentó a pensar profundamente. Se dio cuenta de que esta era su segunda oportunidad. Una oportunidad de lograr lo que no pudo en su vida anterior. No pudo enfrentar a Katarina si no aprovechaba esta oportunidad. Pensó en el mundo que había permanecido podrido durante otros 500 años. En todo caso, probablemente era más corrupto ahora. Sin embargo, Sion estaba seguro de que no todos sus seguidores podrían haber sido aniquilados. Decidió aprender de leer todo lo que pudiera sobre esta era. Si podía reunirse con sus seguidores, juró que cambiaría el mundo esta vez. Al día siguiente todavía estaba en la biblioteca frustrado. Tiró un libro al suelo y tomó un trago de alcohol. Maldijo a sus seguidores enfurecidos al darse cuenta de que la gente se había olvidado casi por completo del señor demonio. Se puso de pie murmurando que era demasiado, incluso si habían pasado 500 años, y lamentó que no quedara ni un rastro de su existencia. Sintiéndose mareado, reconoció que su cuerpo actual carecía de maná. Y la resistencia lo dejó preguntándose qué podría hacer en este estado. De repente, un dolor agudo atravesó su tobillo y lo hizo tropezar y golpear su cabeza contra el suelo. Suspirando de frustración, se preguntó qué debería hacer ahora mientras apretaba los puños. Sus pensamientos se dirigieron a Katarina con tristeza. Preguntó si había estado condenado a no lograr nada en la vida y lamentó que todo lo que había querido era crear un mundo donde todos fueran iguales y felices. De repente, escuchó a alguien gritando su nombre desde afuera. Confundido, se asomó la ventana preguntándose de qué se trataba el alboroto. Un hombre gritaba exigiendo saber cuánto tiempo más pensaba evitarlos. El hombre declaró que los comerciantes no darían un solo paso atrás hasta que tuvieran una audiencia con el joven maestro. El hombre presentó él mismo como Darren, el maestro de la rama Alan. La asociación de comerciantes se rió amargamente al darse cuenta de que el descendiente de Lan debía tenerla difícil y se preguntó si estaba en deuda. Darren gritó que el joven maestro les debía 30.000 pesos prestados el año anterior para desarrollar una mina. Acusó al joven maestro de evitar el pago desde entonces y exigió no sé si siquiera tenían la intención de devolverlo, y agregó que ya no podía vivir así. Hans apareció y trató de calmar la situación diciéndole a Darren que el joven maestro no se encontraba bien y necesitaba descansar, pero prometiendo que encontrarían una manera de devolverle el dinero. Hans le pidió a Darren que regresara en otro momento. Sin embargo, Darren se negó firmemente e insistió en que necesitaba escuchar directamente del joven maestro sobre el asunto. Sus palabras silenciaron a todos. Darren luego sugirió que, según su reacción, no tenían los medios para pagar la deuda. En ese momento les ofreció una alternativa para entregarles el hand que tenían en su poder. Señaló que el gigante, al ser de segunda mano, probablemente no valía los 30,000 pesos completos y afirmó que les estaba haciendo una oferta la noche en que el comandante Roger gritó que tal cosa era imposible. Roger añadió enojado que solo tenían 3 gigantes en toda la casa y exigieron saber cómo se suponía que debían defender su territorio sin ellos. Declaró que preferiría morir antes que permitirles tomar los hands, ya que eran cruciales para su defensa. Hans trató de calmar a Roger asegurándole que él le dijo que eso no sucedería. El contador Dixon sugirió entonces aumentar los impuestos temporalmente en lugar de aceptar el trato. Hans, furioso, le preguntó a Dixon si tenía alguna idea de cómo le estaba yendo a la gente. Hans gritó que no podían cargar a las pocas personas que les quedaban.
Impuestos más altos. Dixon tartamudeando respondió que la única opción viable era entregar el Yant. Esto puso furioso a Roger y gritó de nuevo que estaba fuera de cuestión. Simon escuchó a los sirvientes discutir sobre qué hacer. Riéndose para sí mismo lo encontró irónico y divertido pensando que era una gran casa y que Lon debería haberlo visto. Darren interrumpió la discusión pidiendo a todos que se relajaran. Admitió que personalmente quería apoderarse del Hunt en la mansión, sin embargo, dijo que no quería que la gente pensara en ellos como los especie de comerciantes que tomarían de la casa del gran héroe. Entonces con una actitud tranquila Darren señaló en dirección al gigante. Roger, hirviendo de ira, preguntó si Darren estaba bromeando y exigió saber cuántas veces tenía que decir que no podían renunciar al Hunt, pero Darren sonrió y aclaró que no estaba señalando al Hunt, sino que estaba señalando la torre mágica detrás de él. Todos se congelaron en estado de shock. Roger rompió el silencio y admitió que la torre mágica podría ser una mejor opción que el Hunt, a lo que Hans accedió de mala gana y señaló que nadie la usaba nunca. La torre ya no es así. Dixon intervino diciendo que la torre alguna vez había generado algunos ingresos como atracción turística, pero que desde entonces se había vuelto inútil. Agregó que algunas personas incluso creen que la torre fue la fuente de la maldición. La expresión de Simon se oscureció mientras escuchaba. Maldijo a Lon bajo su respiro furioso ante la revelación de que la torre mágica era suya y no podía creer que Lon había construido su mansión justo en el lugar donde lo había derrotado hace 500 años. Donde ahora se encontraba la torre del rey demonio, la casa de Sean había estado muy lejos de ese lugar. Fue un viejo y desgastado Donhouse, pero estaba allí como un lugar de descanso acogedor donde él y Katarina habían soñado con un futuro mejor juntos. Así que cuando Simon escuchó a Darren mencionar que la tierra alrededor de la torre del demonio había cruzado al territorio de su compañía, estaba furioso. ¿Se atreven a ir tras ese lugar? Darren se rió y le dijo a su sirviente que no se preocupara demasiado por las diversas capacidades de su empresa. Dijo que podrían convertirlo en un lugar turístico popular y al mismo tiempo mejorar enormemente la economía local. Hans y Roger permanecieron en silencio, sumidos en sus pensamientos mientras Dixon le preguntó ansiosamente a Darren dónde debería firmar. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por una presencia abrumadora. Se dieron vuelta para ver a Simon saliendo furioso de la finca. Su ira era palpable. Hans corrió hacia él y le preguntó si estaba bien que caminara en su condición, pero Simon lo rechazó bruscamente. Les ordenó que se hicieran a un lado. Darren lo saludó con una sonrisa maliciosa diciendo que había sido difícil asegurar una reunión con él. Preguntó si Simon ya se había recuperado y explicó que las conversaciones con sus vasallos iban bien. Todo lo que faltaba era la firma de Simon para finalizar la empresa de gestión de la Torre del Demonio, pero Simon lo cortó. Darren se fue y preguntó fríamente si todo lo que sabía hacer era hablar. Darren, confundido, preguntó qué quería decir, pero se impresionó más y exigió saber si Darren siquiera entendía qué tipo de lugar era la Torre de los Demonios y cómo se atrevió a intentar tomar el control de ella. Darren y sus caballeros comenzaron a temblar inquietos por la actitud feroz de Simon. Este no era el hombre del que habían oído hablar. Darren dudó, pero luego trató de salvar las apariencias y le dijo a Simon que su compañía había sido considerada con su situación. Sin embargo, si Sean continuaba hablando de esa manera, se retirarían. Su propuesta se burló y llamó querido a un estafador diciéndole que se callara. Él declaró claramente que conocía sus verdaderas intenciones después de tomar la tierra que se encontraba en el centro de su territorio cerca de la propiedad principal. Usarían el disfraz de desarrollo y turismo para expandir su influencia y autoridad. Luego exigió saber si se había equivocado en algo. Darren se sorprendió y tartamudeó que las acusaciones de Sean eran inverosímiles, pero Simon lo desestimó acusando a su compañía de ser tan patética que ni siquiera podían vender armas de segunda mano. Añadió que su último intento de apoderarse del territorio fue un paso demasiado lejos. Sean declaró que, si bien despreciaba la incompetencia, lo que odiaba aún más eran las personas que eran completamente malvadas en el lado interno. Darren se dio cuenta de que no podía dejar que Sean ganara la delantera. Con su mano reunida para hacer frente a su determinación, Darren gritó que la familia Lan no podía pagar su deuda, por lo que habían presentado una propuesta tan considerada. Argumentó que la compañía necesitaba recuperar su dinero de alguna manera. Los ojos de Simon se entrecerraron y preguntó enojado quién dijo que no.
no pagando su deuda, y luego declaró que en 10 días pagarían todo incluido el interés. Ordenó a Darren y sus hombres que se fueran inmediatamente, liberando un aura poderosa los dejó aturdidos y paralizados por el miedo. Darren hipo en pánico, retirándose apresuradamente con sus caballeros. Como se marcharon, Darren gritó que verían si Simon realmente podía cumplir con sus palabras. Simon, furioso, murmuró para sí mismo que todos los hombres como Darren actuaban igual. Detrás de él, Roger gritó con incredulidad por lo que Simon había dicho. Acaba de decirle a Darren Sean, quien se volvió confundido y preguntó qué quería decir Roger. Para su sorpresa, todos sus vasallos colocaron sus manos sobre sus pechos como señal de su compromiso y gritaron que estaban profundamente conmovidos por sus palabras. Hans, rebosante de emoción, elogió a Simon por su perspicacia. Diciendo que había visto todos los planes de Darren, Roger agregó que la ira de Simon por proteger los logros y el honor de sus antepasados era inspiradora. Simon parpadeó desconcertado y preguntó de qué diablos estaban hablando. Roger simplemente sonrió y le dijo a Simon que no se había dado cuenta de cuánto orgullo tomó en honor de la casa, y comentó cómo Darren, el bastardo comerciante, había sido completamente intimidado por la feroz respuesta de Simon. Roger concluyó que en ese momento vio la imagen de su antepasado, el gran héroe Laoni Seimon. Estaba furioso al pensar que esos tontos incompetentes eran tratando de convertirlo en el rey demonio nuevamente, pero respiró profundamente para calmarse cuando Hans se acercó y le preguntó cómo pensaba pagar la deuda. Contrarrestó preguntándole a Hans cuánto valían 30.000 pesos. Respondió que podía comprar 10.000 sacos de trigo o una sola unidad de la nueva clase guerrera Gan. Hans agregó que no tenían suficiente garantía para pedir dinero prestado a un banco u otros comerciantes, y preguntó si tenía otras soluciones. Simon desestimó las sugerencias de Hans como inútil y le dijo que se hiciera a un lado, declarando que pagaría la deuda a su manera. Le ordenó a Hans que se quedara allí y observara mientras regresaba a la primera. Poco tiempo después, comenzó a inspeccionar los activos, instalaciones y suministros de alimentos de la casa. Solo para encontrarlos completamente agotados y frustrados, arrojó el papeleo al suelo y enojado le preguntó a Hans si esta no era la casa que había matado al rey demonio. ¿Por qué no quedaba nada? ¿Alguien lo había robado todo? Hans, visiblemente conmocionado, le aseguró que no había pasado nada robado y le rogó que no dijera esas cosas. Hans explicó que lo entendería si miraba la genealogía. Simon descartó la idea y preguntó si Hans realmente pensaba que miraría algo así. Hans continuó explicando que después de que el héroe Lan mató al rey demonio, él otorgó el título de marquí junto con un gran territorio del sur en el reino de Libia. Simon respondió, por lo que Hans continuó explicando que el duque Varo luego incitó una rebelión contra el reino y Lon, incapaz de soportar la injusticia, luchó contra él. Sin embargo, bajo la maldición del rey demonio, Lon sufrió una aplastante derrota después de la rebelión. El título de Lon fue revocado y fue exiliado a las fronteras del reino, donde finalmente falleció debido al rápido deterioro de su salud. Simon se dio cuenta de que no había elegido establecer su propiedad allí intencionalmente. Simon comentó que la situación financiera de la casa era tan grave que era un milagro cómo habían logrado sobrevivir durante 500 años. Le preguntó a Hans cómo habían terminado las cosas de esta manera. Hans suspiró profundamente y respondió que se debía a sus antepasados que se habían aferrado a la esperanza de recuperando la antigua gloria de la casa. Sion preguntó qué quería decir Hans con eso. Hans explicó que con el fin de regresar, sus antepasados habían estado dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso si eso significaba utilizar todos sus activos, autoridad y recursos. Hans continuó, diciendo que sus antepasados habían querido desesperadamente recuperar la reputación de la casa. Sin embargo, debido a la maldición generacional transmitida de generación en la familia, sin importar cuánto trabajaran, sus esfuerzos siempre habían sido en vano. Dijo que así fue como la casa una vez fue el hogar de los. El héroe que salvó al mundo había caído en ruinas. Hans dudó, pero agregó que no estaba seguro de si Simon recordaba. Explicó que la razón por la que Simon había estado inconsciente durante más de medio mes se debía al incidente de Hunt. Simon había trabajado incansablemente para restaurarlo. La reputación de la casa, tratando de demostrar que tenía las cualidades de un héroe, pero se había esforzado demasiado y finalmente colapsó por agotamiento.
Simon se quedó sin palabras al escuchar esto, lentamente se levantó de su silla y caminó hacia la ventana mirando hacia afuera, le dijo tranquilamente a Hans que dada su situación actual, no parecía haber nada que pudieran hacer. Hans, lleno de arrepentimiento, respondió con tristeza que incluso como mayordomo de la casa no había nada que pudiera hacer para ayudar. Se disculpó sinceramente mientras Sion continuaba mirando hacia afuera, las manos trataron de consolarlo. Diciendo que estaba seguro de que debía haber algo que pudieran hacer, Hans agregó que incluso si le costara la vida, encontraría una manera de recaudar la cantidad total necesaria para salvar la casa. Simon se volvió hacia Hans con una leve sonrisa y le aseguró que no sería necesario, solo había pensado en algo. Hans lo miró confundido. Simon luego le preguntó a Hans seriamente si era cierto que solo necesitaban devolver el dinero de alguna manera. Hans sintió una sensación de hundimiento sospechando que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Al día siguiente, Hans junto con los otros miembros de la casa se quedaron congelados por la incredulidad. Roger con lágrimas corriendo. Con el rostro en alto, exigió saber cómo había podido pasar. Los pensamientos de Hans corrieron cuando el joven maestro dijo que devolverían el dinero. De alguna manera, no se había imaginado que se refería a vender la estatua del héroe Lan. Nadie podía creerlo. La estatua, el pilar mismo de su casa se había ido, gritos de desesperación llenaron el aire mientras todos gritaban que esto debía ser un mal sueño. Hans sabía que la estatua de Lan todavía había estado allí hasta ayer y se preguntó dónde podría haber ido. Miró a su alrededor, pero rápidamente descartó el pensamiento al darse cuenta de que encontrar a Simon. Lo más importante fue que uno de los caballeros se acercó a Hans en un pánico, gritó que había un problema. Hans tartamudeó y preguntó qué era, pero luego inmediatamente cambió de tema gritando que no importaba en este momento y exigiendo saber el paradero de Simon. El caballero, igualmente nervioso, respondió que pensaba que Simon se había ido cuando la seguridad estaba en su audición más débil. Hans cayó de rodillas con frustración y le gritó a su joven señor que estaba planeando. Mientras tanto, en un bosque, Sion estaba en un carruaje con la estatua de Lon. El conductor miró hacia atrás y preguntó si podía hacer una pregunta sin ser grosero. Simon estuvo de acuerdo y preguntó. El hombre que era de nuevo el conductor se rió torpemente preguntando si Simon ya lo había olvidado. Luego se presentó como Philip explicando que servía como guardia de Simon. El caballero Philip dudó pero finalmente preguntó si Simon realmente tenía la intención de vender la estatua. Simon respondió afirmativamente agregando que la estatua debería alcanzar bastante si se derrite. Philip horrorizado le recordó que la estatua llevaba 500 años de historia. El marinero levantó su pie amenazadoramente haciendo que Philip retrocediera de miedo. Luego le preguntó a Philip si esos 5 siglos de historia alguna vez lo habían alimentado. Philip protestó diciendo que vender la estatua no sería suficiente para pagar sus deudas. Simón le aseguró a Philip que la estatua era solo una pequeña parte de su plan. Aliviado de que hubiera un plan, Philip dijo que estaba seguro de que todos lo entenderían siempre que se pagaran las deudas. Felipe entonces preguntó sobre el plan y Simón respondió seriamente que tenía la intención de usar el dinero de la venta de la estatua para apostar y ganar los 30.000 pesos. Felipe se sorprendió y detuvo bruscamente el carruaje gritando. Felipe preguntó qué pasaría si Simón perdiera todo el dinero en lugar de Simon. Philip preguntó con desdén por qué había venido con él si solo iba a sermonearlo. Philip le recordó que fue Sion quien lo había sacado al amanecer y que si hubiera sabido sobre este plan no habría venido. Philip sugirió nerviosamente regresar ahora, y pidiendo perdón diciendo que podían idear un nuevo plan. Sion se burló llamando idiota a Philip y señaló que si regresaban tendría que explicar por qué había tomado la estatua de su gran predecesor. Agregó que si confesaba era porque necesitaba dinero para jugar la casa nunca se lo perdonaría, estaba seguro de que lo haría. Expulsado permanentemente si regresaba ahora. Philip estaba aturdido, pero Sean continuó especulando que tal vez no pudieran expulsarlo ya que todavía era Sean. En cambio supuso que Philip sería el castigado y expulsado, lo que hizo que Philip temblara de miedo. Riendo le dijo a Philip para elegir sabiamente pidiéndole que pensara en lo que era mejor para él. Le preguntó a Philip si quería convertirse en un vagabundo sin dinero o en un héroe que traería honor a la casa. Le ordenó a Philip que decidiera. Philip tartamudeando respondió que seguirían según lo planeado. Sean se rió, elogió a Philip y le dijo que deberían intentarlo.
Philip maldijo en voz baja recordando que había escuchado rumores sobre el cambio de personalidad de Simen después de despertar de su coma, pero ahora pensaba que Simen era prácticamente el mismo. Más tarde llegaron al muelle, donde el capitán gritó que solo tenían 5 minutos hasta la salida. Philip dudó y preguntó si realmente estaban subiendo. El marinero replicó preguntando si deberían regresar en su lugar. Tartamudeando, Philip respondió que deberían abordar el barco una vez que ambos estuvieran a bordo. El capitán llamó al campana que señala la salida del barco y comenzó su viaje a otra ciudad. Esa noche llegaron a la ciudad portuaria de Lamur. Allí vendieron la estatua histórica del héroe Laon. Philip manejó el dinero de la venta, pero le preguntó al comprador si eso era realmente todo lo que estaba pagando por tal importante estatua. Enfatizó que era la estatua del héroe que salvó al mundo. El comprador respondió que se iría a la quiebra si pagaba más. Simón llamó a Felipe y le ordenó que guiara el camino mientras se alejaban. Felipe murmuró que podrían haberlo conseguido más por la estatua, pero Simon desestimó su queja diciendo que era lo suficientemente buena. Luego comentó que la mer ciertamente había cambiado, lo que llevó a Philip a preguntar si había estado allí antes. Sean respondió que había estado allí solo brevemente y que no era así en ese entonces. Explicó que hace años era casi imposible llegar a la mer debido a un kraken, lo que lo convertía en poco más que una isla desierta. Reflexionando sobre ello, se dio cuenta de que realmente habían pasado 500 años y comentó que venir a la mer era una buena idea. Philip, ahora emocionado, le agradeció y agregó que no sabía cuánto tiempo había pasado desde la última visita de Simen, pero la mer ahora era muy diferente. Explicó que la ciudad ahora era la segunda más grande en la región sur del imperio y cambiaba constantemente debido a su crecimiento. Reiteró que solía ser una isla a la que nadie podía llegar fácilmente debido al kraken y otros monstruos marinos. Sin embargo, con los avances y la ingeniería mágica y armamento, el área se había vuelto mucho más poblada. Philip luego mencionó que, naturalmente, la escena del juego en la mer era enorme y nerviosamente preguntó si Simon tenía confianza en el juego. Sean respondió que si no hubiera tenido confianza, no habría venido. Momentos después llegaron a un enorme marinero del salón de juego. Le dijo a Philip que debían entrar, pero Philip le gritó que esperara y le dijo que primero necesitaba respirar profundamente. El marinero le preguntó a Philip de qué tenía tanto miedo. Philip, todavía nervioso, preguntó cómo podía Simon permanecer tan tranquilo y si incluso sabía cómo ganar en los juegos. Sean respondió con confianza que tenía una idea y le aseguró a Philip que cuando se trataba de apostar, la actitud lo era todo. Minutos después, Simon estaba sentado en una mesa de juego. Su oponente sonrió y comentó que las cosas no se veían bien para él. Riendo mientras anunciaba otra victoria, el oponente le preguntó si Sean quería seguir dejándolo sudando. Su oponente se rió profusamente y sin palabras por la preocupación y comentó que la suerte le sonreía hoy. El marinero respondió que estaba bien, la sensibilidad también era parte de la suerte, lo que hizo reír más a su oponente. El oponente le dijo que ciertamente era generoso y agregó que fue un honor jugar un juego con un Simon tan genial, pero al darse cuenta de que no le quedaban monedas, el oponente sugirió terminar el juego. Simon respondió con confianza que podían continuar y le ordenó a Philip que cambiara todo el dinero que les quedaba por más monedas. Philip protestó gritando que no podían. No se arriesguen porque si perdían se acabaría. Simon le gritó a Philip que no le respondiera y que trajera las monedas. El oponente observó este intercambio pensando que Simon estaba agitado y que su propia suerte era imbatible hoy. Simon colocó todas sus monedas sobre la mesa, y declaró que apostaría toda su fortuna yendo all in. Philip, observando nervioso, pensó que la familia estaba condenada. El oponente le preguntó si hablaba en serio, admitiendo que las apuestas lo pusieron nervioso ya que era su primera vez jugando un juego tan importante. Aún así dijo que estaría bien con eso. Simon respondió con calma que estar ansioso no cambiaría los resultados. El oponente le hizo una señal a la dama detrás de él y elogió a Sean por su impresionante compostura antes de preguntar si debían revelar sus cartas. Con confianza reveló sus triples ochos y gritó emocionado que la diosa de la suerte estaba de su lado mientras se estiraba para recoger las monedas. Simon lo detuvo. Recordándole que aún no habían revisado sus cartas, Sean colocó un as, un rey y una reina revelando una escalera real. Le dijo al oponente que sorprendentemente tenía estas cartas. El oponente se quedó atónito y gritó que no tenía sentido. Simon sonrió y dijo: ¿No son esos cambios repentinos la alegría de jugar?
Extendió la mano para estrechar la mano del oponente y dijo que era un partido agradable. Philip lloró de alivio y gritó que siempre había creído en Simon. De repente, el oponente golpeó la mesa con el puño con ira. Acusó a Simon de hacer trampa, afirmando que no había forma de obtener esas cartas sin trucos. Simon preguntó con calma si se refería a tener gente detrás de él para transmitir sus cartas. El oponente se congeló en estado de shock y se preguntó cómo lo sabía Simon. Simon continuó señalando que todos los espectadores cercanos eran subordinados en secreto del oponente. Pasando cartas, explicó que había notado su plan desde el principio y había marcado las cartas con maná. Manipularlas era simple para él dada su experiencia controlando un ejército de golem. Concluyó diciendo que para alguien como él, cambiar cartas era una tarea trivial, lo que lo hacía fácil de ganar sin recurrir a trucos sofisticados. Simon ordenó al oponente que reconociera su pérdida. Sin embargo, el oponente declaró que el negocio había terminado y les hizo una señal a sus hombres para que le enseñaran a Simon algo de etiqueta. Los hombres del oponente sacaron sus armas y Simon suspiró con frustración murmurando sobre cómo la gente no ha cambiado en 500 años. Reuniendo su poder mágico en su mano, los desafió a atacar mientras los hombres se apresuraban hacia él. Philip le gritó a Sam que se agachara y cortara rápidamente a los atacantes. Philip luego preguntó cómo se atrevieron a sacar sus espadas contra el único heredero del Con. La familia les advirtió que eso significaba que estaban preparados para arriesgar sus vidas. El oponente ahora aterrorizado admitió su culpa y rogó clemencia. Philip enfurecido le gritó que se callara y exigió saber cómo se atrevió a hacerle daño. Sean Simon observó con asombro cómo Philip derrotaba sin esfuerzo los atacantes y pensó para sí mismo que Philip no era malo. Después de todo, más tarde Philip llevó una enorme bolsa de dinero y comentó lo pesada que era, estimando que definitivamente era más de 10,000 pesos. Simon estuvo de acuerdo mirando hacia atrás a Philip y pensando que aunque él una vez vio a Philip como un simple portero, era mucho más talentoso de lo esperado, reflexionó, pensó que las ganancias del día no eran malas, pero reconoció que causar caos en la casa de juego haría más difícil visitar a otros. Le preguntó a Philip si había otras formas de ganar dinero además de las casas de juego. Philip pensó por un momento y sugirió la gigantesca arena. Simón preguntó qué era. Philip explicó que, al igual que las arenas de combate humanas del pasado, las arenas Hunt presentaban partidos entre Hunts. Dependiendo del partido, la tasa de dividendos podía variar, pero era posible ganar 30.000 pesetas o más. Intrigado, Sean consideró los Hunts sospechando que fueron desarrollados con magia golem. Pensó que esto podría ayudarlo a predecir los resultados de los partidos. Philip le dijo con confianza que confiara en él y le explicó que había sido un estudiante destacado en el ejército imperial. Academia Jegansan asintió y le dijo a Philip que liderará el camino, lo que provocó que Philip aplaudiera y pidiera más crédito. Mientras caminaban, escucharon los sonidos de los caballeros golpeando a alguien y gritándole a su víctima que se quedara en su lugar. Los caballeros advirtieron al niño a quien estaban pateando repetidamente que él escucharía solo después de morir. Philip estaba furioso al ver a los caballeros abusar de un niño pequeño. Apretó los dientes con ira pensando en cómo algunas cosas se habían descompuesto y podrido aún más durante los 500 años que habían pasado. Justo cuando estaba a punto de gritarle a los caballeros se detuvieron. Una voz lo interrumpió. Una mujer ordenó a los caballeros que se detuvieran de inmediato. Se enojaron y exigieron saber quién era ella. La mujer dio un paso adelante y preguntó si no eran los guardias reales que se suponía que debían proteger a los súbditos. Los reprendió por ejercer la violencia contra un niño que preguntaba si solo los nobles eran considerados súbditos. Simon se quedó en silencio atónito, sorprendido de ver que la mujer se parecía exactamente a Catarina. Ella continuó gritando que incluso los niños tenían derecho a protección, dejando a los caballeros furen incrédulos. Los caballeros le dijeron que incluso si ella era una princesa allí estaba, no tenía sentido resistirse, ya que el propio conde había dado la orden. Le preguntaron si entendía lo inquieta que se había vuelto la gente debido a la afluencia de refugiados. Ella respondió preguntándole si realmente creían que encerrar a las personas como ganado en un entorno no apto para vivir fue lo correcto, lo que lo sorprendió aún más. Dio un paso adelante y se dirigió a los caballeros, declarando que estos eran niños inocentes que habían perdido su nación y sus familias. Si había una culpa que asignar, dijo que ella debería ser la primera en asumirla.
Voz ella proclamó que antes de ser la princesa del reino Bulga era una de las refugiadas que buscaban el exilio. Uno de los caballeros, claramente frustrado, le dijo que su desafío solo causaría problemas. Agregó que no estaban haciendo esto porque quisieran, pero porque estaban siguiendo las órdenes del conde. Philip, observando la situación que se estaba intensificando, le susurró que las cosas se estaban poniendo serias y preguntó si debían intervenir. Sin embargo, respondió preguntándole a Philip si sabía quién era la mujer. Philip confirmó que sí y explicó que ella era la princesa Raina del reino de la Bulga. Dijo que era famosa por su desprecio por la etiqueta noble y por defender a la gente común. Philip admitió que no sabía mucho más, solo que su reino había caído en ruinas y nunca esperó verla en un lugar así. Escuchar el nombre de Raina lo confundió aún más. Sin importar cómo la mirara, ella era sin lugar a dudas Katarina. Se preguntó si Katarina se había reencarnado como él y cómo podía lucir exactamente igual después de todo este tiempo. Los caballeros agarraron a Raina disculpándose pero insistiendo en que no podían permitirle continuar. Le explicaron que si la dejaban ir, Defiance sin control, ellos serían los castigados. Una noche comenzaron a alejarla mientras otro sujetaba a la niña. Rhea les gritó exigiendo saber qué estaban haciendo. Los caballeros le gritaron que dejara de interferir. Sus gritos de dolor perforaron el aire y él estalló lanzando su puño hacia el caballero y, gritándole que quitara sus sucias manos de encima, golpeó al caballero repetidamente, consumido por la rabia, pensando que incluso después de todo este tiempo, sin importar cómo cambiara el mundo, la inmundicia como esta nunca desaparecería. Rana agarró su brazo suplicando que se detuviera y le dijo que no había necesidad de ir tan lejos. Se detuvo al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Apareció otro caballero con la espada desenvainada y lo llamó tonto. El caballero exigió saber cómo se atrevió a atacar a un guardia y lo acusó de desafiar la ley imperial. Philip intervino, apuntando su espada al cuello del caballero y preguntando si la ley imperial le importaba más que una vida. El caballero maldijo a Philip llamándolo bastardo y se retiró con sus compañeros gritando que los harían arrepentirse. Philip se volvió hacia él y le instó a que esto no fuera. No era el momento de dirigirse a la arena Heyen, sugiriendo que se fueran antes de que las cosas empeoraran aún más, pero ignoró la súplica de Philip. Corrió hacia Rehena y la llamó Katarina. Se arrodilló a su lado y le preguntó preocupado si estaba herida y se disculpó por perder el control. Raina, temblando de miedo, se disculpó con él. En cambio, con ojos muy abiertos y confundidos, le preguntó quién era. Sus palabras lo dejaron atónito. Congelado por la incredulidad, tartamudeó y le preguntó qué quería decir con quién era. Sin embargo, ella le gritó con miedo que no se acercara más. Trató de explicarle que podría verse diferente y que ella no lo reconociera, pero él podría contarle todo. Ella lo interrumpió diciendo que no sería necesario y preguntó qué diferencia había entre él y los guardias que habían estado abusando de los niños. Él intentó responder, pero ella lo interrumpió nuevamente diciéndole que parecía estar confundiéndola con otra persona. Insistió en que su nombre no era Katarina, pero Rena. Philip se apresuró a intentar calmar la situación. Se disculpó con Rehena y le explicó que parecía que San había cometido un error. Le aseguró que estaban no era gente sospechosa y comenzó a aclarar su situación. Mientras tanto, Simen miró su mano sintiendo una punzada de tristeza. Recordó haber soportado incontables horas de soledad aferrándose al conocimiento de que ella nunca volvería. Ahora se sentía como si se hubiera derrumbado simplemente porque esta mujer se parecía a ella. De repente alguien llamó a Rhea. Un hombre se acercó a ella, el mayordomo Víctor, y le preguntó qué estaba haciendo. Víctor le recordó severamente que tenía algo importante programado para el día y le preguntó si se daba cuenta de lo difícil que había sido encontrarla. Raina comenzó para responder, pero Víctor la interrumpió enojado y le preguntó si había estado peleando con los guardias. Nuevamente dirigieron su atención hacia Onifili y preguntaron quiénes eran. Víctor se presentó y dijo que esta era su primera reunión y se disculpó por la atmósfera tensa debido a varias circunstancias. Les pidió cortésmente que se abstuvieran de acercarse demasiado a la princesa. Sean se burló llamándolos a todos estúpidos. Se volvió hacia Rhea y le dijo que si bien era cierto que había entendido mal y había agravado la situación, el hecho era que la había ayudado. Agregó que no lo había hecho esperando nada a cambio, pero que ella no podía. Al menos le había dicho gracias. Sus palabras la dejaron sin palabras. Se volvió hacia Philly y le dijo que era hora de irse y se alejó. Víctor, al ver esto, le dijo a Rina que también deberían irse. Ella asintió, pero cuando se fueron, se dio cuenta de que no le había agradecido. Más tarde,
Llegó al estadio Hunt donde el anfitrión anunció un tenso partido actualmente en curso. Sam y Philip encontraron asientos con una vista clara de la acción. Sean observó el partido prediciendo con confianza su resultado mientras esperaba que uno de los gigantes derrotara a su oponente. El anfitrión anunció al ganador Adol. La multitud estalló en vítores. Philip se volvió hacia Sam emocionado y notó que su predicción era correcta. A este ritmo podrían pagar todas sus deudas e incluso hacerse ricos. Sam pensó para sí mismo que era fácil, especuló que los gigantes se basaban en la magia de los golem que revelaban el flujo de mana, de una manera que podía interpretar fácilmente para determinar el ganador. Los anfitriones anunciaron el próximo partido prometiendo que sería un baño de sangre y que el partido sería Savage contra Steam. Philip le dijo que pensaba que también podría predecir el próximo partido y preguntó. Le explicó cómo Steam con una victoria y 5 derrotas podría ganar contra Savage, que tenía 28 victorias y 2 derrotas. Le dijo a Philip que, aunque era posible ganar a pesar de tal desventaja en fuerza, parecía que el partido sería trivial. El anfitrión luego anunció que buscaría en las grandes hachas porque no había habido un solo Hunt capaz de derribarlas. Presentó a Savage con hachas dobles y a su jinete Brian. El anfitrión luego llamó al oponente de Savage que milagrosamente había obtenido una victoria la última vez, lo que le llamó la atención. El anfitrión presentó el afortunado Hunt picó a Philip y le dijo que era una verdadera lástima porque Steam había logrado obtener una victoria afortunada, pero ahora se enfrentaba a Savage. Mientras veía a Steam con su Raider Karen caminar hacia el escenario, sonrió al verlo y le ordenó a Philip que fuera con todo contra Steam. Philip se sorprendió y le preguntó qué estaba diciendo cuando Savage tenía garantizado ganar ese partido, pero él solo respondió con calma que se lo preguntaba porque podía ver a un Víctor diferente cuando comienza la batalla. Savage intenta golpear a Steam, pero lo bloquea cuando los anfitriones ven que Steam logra contraatacar. Tartamudeando, pregunta qué está pasando y anuncia que Steam está haciendo una actuación inesperada. El anfitrión luego destroza las expectativas de todos de una derrota dolorosa porque Steam y Karen están bloqueando cada uno de los ataques de Savage y Brian. Brian, riendo, le dice a Karen que pensó que ella era solo un aficionado pero ve que ella tiene algunas habilidades, sin embargo aún no es suficiente para satisfacerlo. Savage luego levanta sus 2 enormes hachas y corta el brazo de Steam, haciendo que PH le grite a Steam que no puede perder. Sin embargo él permanece en silencio. Notando eso, Steam tiene la ventaja en términos de flujo de maná y se pregunta qué están pensando porque no están usando su maná en absoluto. Brian, riendo, le dice a Karen que se levante porque las piernas de Steam todavía están unidas y si ella ya no puede pelear, todo lo que él hará será derrotarlo. Lo que puede ofrecerle es más destrucción. Savage luego levanta sus 2 hachas nuevamente, lo que hace que Philip entre en pánico y se dé vuelta gritando que van a perder todo su dinero a este ritmo. Savage luego baja sus hachas, duele, pero Karen activa su maná cuando el ataque de Savage golpea. Hace que el suelo se rompa en pedazos, pero Brian se sorprende cuando Steam desaparece y luego aparece desde arriba mientras Karen le pregunta a Brian si sabe que las apuestas y los partidos de Hunt se pueden ajustar hasta 30 segundos después del comienzo del partido. Ella le dice eso justo ahora. Ese periodo de tiempo ha pasado, por lo que no puede pagar más reparaciones que esta. Karen luego lanza su poder mágico y libera una explosión de fuego usando picadura para atacar a Savage. Los anfitriones en estado de shock preguntan cómo podría ser esto y anuncian que es un evento sin precedentes. Está sucediendo hoy. Ambos anfitriones anunciaron que su campeón que superó las probabilidades de 20-1 con pura habilidad es Steam. Steam levanta una mano en señal de victoria. Philip grita de felicidad porque ganaron e insiste en que creyó en él todo el tiempo a pesar de que está conmocionado y no puede creer que hayan usado magia. Piensa que no podría ser posible dejando a Philip confundido. Philip luego le explica que Raider Karen de Steam debe haber sido un caballero rúnico. Si bien es poco común ver a los Hunts usando magia, deben haber estado escondiendo su fuerza para aumentar las probabilidades. Sin embargo, sabe que eso no es lo más importante porque la teoría fundamental detrás del uso de la magia a través de las armas es algo que él desarrolló. Afirma que este método, sin importar cuánto tiempo pase, no puede ser replicado por otros porque es un proceso. Completó con el uso de magia negra más tarde en el hangar de Hellen Arena. Philip le pregunta por qué quería ir al hangar, pero él permanece en silencio. Philip pregunta nuevamente si deberían regresar lo antes posible, lo que lo hace gritar enojado a Philip que se calle.
Porque está ocupado pensando y Philip no le ayuda. De repente oyen la voz de Víctor gritándole a alguien que aún podía cambiar de opinión y preguntándole cómo llegó a una pelea con un gigante como ese. Víctor también le dice a Raina que no fue una pelea que debería haber aceptado en primer lugar. Sin embargo, ella responde que un mercenario como si André no tuviera problemas para montar a Meyer para luchar contra el Yant del Conde. Philip le dice que se encontraron nuevamente con la princesa Raina y que ella parece estar teniendo algunos problemas. Víctor luego le pregunta a Raina por qué aceptó un duelo tan precipitado y le recuerda que ella tendría que casarse con el conde si perdía, lo cual no es una decisión que pueda tomar a la ligera, pero le dice firmemente a Víctor que tomó su decisión con cuidado y que si no hubiera aceptado, innumerables refugiados habrían muerto de hambre para salvar a todos. La única manera de que Víctor le gritara que no podía ser y le preguntara cómo sacrificar su futuro podría ser una opción viable. Víctor agregó que con un Hunt que se estaba cayendo a pedazos era obvio que perdería. La acusó de querer proteger a los refugiados, así que, tanto que no pensó en su propia vida y se preguntó por qué no buscaba protegerse en absoluto. Le dijo a Philip que deberían irse ya que había terminado y deberían regresar, a lo que Philip respondió que estaba bien. Luego caminó de regreso hacia la salida del hangar diciéndose a sí mismo que Rhea no era Katarina y que no necesitaba conseguir involucrado. Sin embargo, escuchó a Víctor decirle a Rina que ella solo se estaba vendiendo y que el conde era un hombre que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. El mecánico luego le recordó a Raina que el conde había amenazado a los refugiados muchas veces antes y que sin ella los refugiados realmente estaría indefenso. Agregó el mecánico, si no cambiara por completo la piedra de maná, el Hunt ni siquiera estaría operativo, pero incluso si fuera así, la diferencia en las especificaciones en comparación con el conteo de Manax Jan sería demasiado grande para presentar una pelea adecuada. Entonces ella debería escuchar a su mayordomo. Ella respondió que estaba muy consciente de esto, pero no podía darse por vencida porque si perdía sin siquiera intentarlo, se preguntaba quién más se pondría de pie durante la semana y lloraría de dolor en ese momento en que se les acercó. Y preguntó si podía echar un vistazo. Raina miró hacia atrás con sorpresa, pero él simplemente les dijo que pensaba que la piedra de maná y el gigante aún podría ser usado. Víctor inmediatamente se interpuso frente a Raina de manera protectora y le gritó que retrocediera. Víctor luego lo acusó diciendo que era demasiado conveniente para ser una coincidencia y sugirió que podrían ser asesinos enviados por el conde Monok. Enfadado, le dijo a Víctor que él había estado poniéndolo de los nervios, pero Philip se rió y le dijo a Víctor que guardara la espada. Lo presentó como Luc de Leon, el 15º descendiente de la familia Laon y el actual señor. Sin embargo, Víctor preguntó cómo confiaban en sus palabras. Rena luego le ordenó a Víctor que se retirara, y se acercó a ellos, lo que hizo que Víctor se preocupara visiblemente. Se disculpó por su reunión anterior y admitió que le daba vergüenza admitirlo, pero que no tenían otra opción. Agregó que si estaba bien, le gustaría pedirle otro favor y le rogó. Él le pidió ayuda, a lo que él simplemente aceptó. Luego sacó una daga y le dijo que era para asegurarse de no cometer un error esta vez. Caminó hacia el Yant abierto y les dijo que se aseguraría de mostrar sus habilidades al mecánico. Suspiró y llamó a Rehena diciéndole que Gant repara no lo podía hacer cualquiera. Uno de los otros mecánicos agregó que había una razón por la que los especialistas de Gant se llamaban magos de hierro. Luego preguntaron si Saman podría dañar aún más al gigante y murmuraron que los nobles con sus egos masivos siempre pensaban que sabían todo. Philip agarró a los dos mecánicos y les preguntó si querían hacer una apuesta con él. Philip entonces, enojado, apostó 10.000 pesos a que sus marineros podrían arreglar fácilmente el Yant que no habían podido reparar. Uno de los mecánicos preguntó enojado por qué aceptarían una oferta como esa, pero Philip respondió en tono de broma que no necesitaban tomarlo si tenían miedo. El mecánico enojado preguntó qué quería decir con eso y le gritó que duplicara las apuestas porque estaba en Raina. Luego le preguntó a Philip si podía hacerle una pregunta, a lo que Philip respondió inmediatamente que sí. Luego señaló a Saman y le preguntó si una herramienta como una daga se usaba normalmente para arreglar Hans. Philip estaba igualmente confundido, pero luego Saman se cortó la palma con la daga, sorprendiendo a Philip en estado de shock. Philip lo llamó preocupado, pero Simen suspiró y gritó por Philip. Se calló y siguió mirando. Philip preguntó qué estaba planeando. Sam luego colocó su mano sangrante sobre la máquina y comenzó a dibujar un círculo mágico con su sangre. Después de completar el círculo mágico, lanzó un hechizo que hizo que la piedra de maná brillara.
Cuando lo vio inmediatamente le ordenó que se levantara. El Hunt liberó una poderosa oleada de energía en respuesta. Hace 500 años frente a la torre mágica Simen estaba caminando y vio al golem destruido esparcido. A su alrededor se detuvo frente al golem restante y preguntó si realmente habían caído a tal estado. Luego liberó su magia oscura declarando que eran seres inmortales aquellos que llevan a sus enemigos al infierno y les ordenó que respondieran a su llamado una vez más. El destruido que yacía en el suelo se puso de pie en respuesta y comenzaron a restaurarse gracias a su magia oscura. Como antes logró despertar al destruido Hunt y hacerlo funcional nuevamente. Philip gritó orgulloso que era como esperaba y que siempre había creído en él. Mientras tanto los dos mecánicos estaban en el suelo con incredulidad. Raina quedó en shock al presenciar que realmente lo había hecho y Víctor se preguntó cómo se movía Mer una vez más. Raina no podía creer que Luke fuera capaz de revivir un cristal mágico muerto ya que nunca había oído hablar de tal magia en su vida. Se dio cuenta de que todo el continente o incluso el mundo se sorprendería ante un evento tan histórico. Philip felizmente le dijo que había nada que no pudiera hacer y dijo que le creería incluso si afirmara que podía hacer un golem con rocas. Uno de los mecánicos gritó que era imposible y lo acusó de usar algún tipo de truco. También cuestionaron si dibujar un hechizo círculo con sangre y activarlo claramente no sonaba como magia negra. Philip, visiblemente enojado, les preguntó si se atrevían a acusar al único heredero de la familia Lon de usar magia negra. Sin embargo, el mecánico replicó que no importaba cómo lo miraran, era magia negra. Luke intervino explicando que la verdad era que era una técnica de alto secreto transmitida por la familia Lan que se mantuvo oculta durante casi 500 años. El mecánico todavía encontró su explicación difícil de creer y preguntó qué tipo de familia de espadachines tendría una técnica mágica secreta en ese momento. En ese momento Raina intervino y dijo que no importaba incluso si era magia negra. Luke había salvado innumerables vidas. Ella le agradeció sinceramente y se disculpó por su malentendido durante su reunión anterior. Luke respondió que estaba bien y que su malentendido no era una sorpresa. Luego, lo tomó por sorpresa cuando ella tomó su mano y limpió la sangre. Raina le dijo que estaba herido por ella e insistió en que le permitiera tratarlo al menos como un pequeño pago. Respondió con calma que si la tranquilizaba, debería ser su invitada. De repente, alguien corrió hacia ellos en pánico gritando que no había nada. Un gran problema. Víctor exigió saber qué había pasado para hacerlo gritar a todo pulmón. El hombre tartamudeó mientras gritaba que Andrés se había ido, no estaba en la sala de espera y habían buscado por todo el alojamiento, pero no pudieron encontrarlo. Rea estaba horrorizado por la noticia. Mientras tanto, en la finca del conde Monox, alguien informó que habían logrado conquistar a André dejando a la princesa Raina sin ningún rider que pudiera usar. Sin embargo, el informante agregó vacilante que parecía que de alguna manera habían logrado reparar su Hunt. El conde sorprendido preguntó si no le hubieran dicho que su no se pudo activar Hunt. El hombre confirmó que efectivamente había sido así, pero explicó que se había activado recientemente. El conde abofeteó al hombre, haciéndolo tambalearse hacia atrás y disculparse profusamente. El conde le dijo fríamente que odiaba las disculpas más que nada porque significaban errores. El hombre rogó temerosamente por otra oportunidad, jurando que se aseguraría de que los deseos del conde se cumplieran. Sin embargo, el conde Monach se burló y ordenó al hombre que se fuera gritando que estaba despedido. Enojado, Monach murmuró que había perdido el apetito y preguntó a sus sirvientes si había alguna otras variables. Uno de sus sirvientes tartamudeó una respuesta asegurándole que no había ninguna. Monach declaró que no podía quedar ni una pizca de probabilidad, sin tener en cuenta hasta que la princesa Rea fuera completamente suya. Pronto juró que todos sabrían exactamente qué tipo de hombre era el amo de Monach. Realmente fue más tarde en la arena. El anfitrión anunció la pelea entre Mer de la princesa Ari y Aquiles. Le dijeron a la audiencia que había una diferencia abrumadora entre los dos. El anfitrión luego llamó a Opus Magnum del conde Mono Aquiles y lo proclamó campeón de la Merfund con 78 victorias y ni una sola derrota. Instaron a la audiencia a ver lo que Meyer había preparado contra el siempre victorioso campeón. Sin embargo, Mer no estaba a la vista en la arena, lo que provocó que el anfitrión preguntara si hubieran abandonado el partido. El público comenzó a gritar acusando a Mer de huir asustado y exigiendo que les devolvieran el dinero. Monach observó la reacción de la multitud, se rió y se preguntó si el equipo de Raina se había rendido porque no tenían un jinete. Se burló de Raina y le dijo ella que por eso debería haber aceptado tranquilamente su propuesta de matrimonio. Ahora él le mostraría las consecuencias de herir su orgullo. Mientras tanto, en la percha, Raina le preguntó a sus sirvientes si realmente quería decir
que Andre se había ido. El sirviente confirmó que Andre no estaba por ningún lado y sugirió que Monach los había engañado. Víctor le gritó al sirviente insistiendo en que Andre era un vasallo leal y exigió saber si estaba insinuando que Andre los había traicionado. El sirviente tartamudeó y explicó que los testigos habían visto a Andre entrar en el campamento del conde. Víctor maldijo al darse cuenta de que incluso sin robarle a Andre, Monach ya tenía una ventaja de fuerza significativa entre sus Higgins. No podía creer que Monach se hubiera rebajado tanto aplastándolos con tácticas deshonestas en lugar de puro poder. Raina se quedó sin palabras, temblando de miedo. Se volvió hacia Rea y le preguntó si era cierto que se vería obligada a casarse con Monach si no podía participar. Él le aseguró que si lo permitía podría ayudarla a resolver la situación. Rea tartamudeó mientras preguntaba cómo pensaba hacer eso. Philip intervino tratando de expresar que si bien no dudaba de él, no había olvidado el accidente que ocurrió la última vez que intentó operar un Hunt. Le dijo con calma a Philip que no se preocupara y que operar un Hunt era pan comido. Minutos después, la audiencia y el anfitrión se sorprendió cuando Mer entró en la arena. El anfitrión anunció con entusiasmo que Mer no se había rendido después de todo y había llegado justo a tiempo para enfrentar al siempre victorioso Aquiles. La multitud rugió de emoción. Monach, temblando de ira, exigió saber por qué Mer estaba en la arena. Etapal cuestionó a su sirviente preguntándole si no le había asegurado que no quedaban jinetes del lado de Rea. El sirviente tartamudeó insistiendo en que había estado seguro. Monach comenzó a sospechar que Rea había contratado a un mercenario y no podía creerlo. Estaba furioso, convencido de que quienquiera que fuera estaba montando a Mer. No entendía el significado de este partido, no podía comprender cómo alguien se atrevería a ponerse del lado de la princesa en su territorio. Rea y Víctor llegaron al escenario y ella ansiosamente le preguntó a Víctor sobre la situación. Víctor le aseguró que no era tarde y afortunadamente habían llegado a tiempo. Expresó su alivio pero dudó en expresar su preocupación de que podría no estar bien. Señaló que a simple vista la diferencia entre el desempeño de Higgins era Stark y el jinete oponente era Lamer. El campeón de Famlook apareció detrás de ella y le aseguró que estaría bien. Le explicó que, aunque normalmente parecía simple de mente, el hombre de su lado era muy hábil. Mientras tanto, Philip se sentó dentro de Maier y cuestionó en silencio por qué su joven maestro Luke lo estaba poniendo en tal posición. La audiencia fue sorprendido de ver al Gant destruido y se preguntó si realmente tenían la intención de pelear. Uno de los espectadores se rió y gritó que no podían creerlo, diciendo que Mer debería haber corrido. Otro miembro de la audiencia se burló y preguntó si en serio estaban llamando a un pedazo de basura como que un Hunt y si siquiera podría moverse. Aquiles se dirigió al alcalde aplaudiendo el hecho de que no se había escapado, pero advirtió que Meyer debe comprender lo que está en juego en el partido. Aquiles declaró que no tenía intención de ser indulgente con él. Philip, pilotando Meyer, respondió que Aquiles nunca conocería su verdadera fuerza hasta que lo vio en acción. Aquiles lanza un golpe destructivo en dirección a Maier gritando que debían poner a prueba la confianza de Philip. Philip logró esquivar el ataque y notó que el poder de Aquiles realmente coincidía con su enorme tamaño. Aprovechando una oportunidad, saltó detrás de Aquiles y se burló de él diciendo que ser grande y fuerte no necesariamente lo hacía un buen luchador. Ayes inmediatamente se giró y blandió su maza hacia Mer, sorprendiendo a Philip con su velocidad. Apenas logró agacharse a tiempo evitando el ataque. Por un pelo, Aquiles remarcó que Filipo había esquivado el ataque, pero declaró que su confianza era claramente infundada. Mientras tanto, Filipo se dio cuenta de que la situación era peligrosa y reconoció que el jinete Aquiles era al menos un caballero experto. Un momento después, el anfitrión anunció que Aquiles estaba desatando una harina de golpes contra Mer, pero Mer continuó esquivando cada ataque. Aquiles, frustrado, lanzó otro asalto, pero Mer evadió nuevamente. Los anfitriones comentaron sobre el giro inesperado de los acontecimientos, señalando que lo que pensaron que sería un partido rápido se estaba convirtiendo en una batalla prolongada, con Mer no permitiendo un solo golpe para aterrizar. Víctor maldijo con frustración gritando que no podían ganar corriendo para siempre. Rea le susurró a Víctor diciéndole que no estuviera tan nervioso porque Saman había dicho que Philip era un caballero fuerte y que deberían creer en él. Sean escuchó el susurro de Rea y reconoció que Philip había enfrentado incontables noches antes sin dejar ninguna duda sobre sus habilidades. Sin embargo,
Simen pensó que Philip podría necesitar algo de educación más tarde y se preguntó por qué estaba interpretando el papel de una rata en lugar de luchar correctamente. Por otro lado, Philip maldijo en voz alta y se preguntó si Aquiles siempre se cansaba, dejaba de correr y estabilizaba su espada, murmurando para sí mismo acerca de intentar un ataque furtivo. Lanzó un golpe que hizo que Aquiles se detuviera. Felipe se preguntó si había funcionado, pero Aquiles enojado preguntó si finalmente estaba listo para pelear en serio. Tartamudeando Felipe, respondió no exactamente. Aquiles levantó su arma y gritó que ahora le daría todo lo que tenía. Los anfitriones que presenciaron esto anunciaron que Aquiles estaba preparando su movimiento final y cuestionaron si Mer sería capaz de esquivar incluso eso. Philip miró fijamente el arma de Aquiles lanzándose hacia él y se dio cuenta. Estaba en verdadero peligro. De repente una fuerte explosión estalló en el escenario. Aquiles esperó a que se disipara el humo y se quedó atónito al ver que Felipe había esquivado el ataque. Felipe apareció detrás de Aquiles, lo que provocó que Aquiles comentara que Felipe no podría haber llegado lo suficientemente lejos para evadirlo. El ataque Felipe bromeó diciendo que su tío Roger lo mataría si se enteraba, pero no tenía otra opción, necesitaba ganar porque Simón había puesto sus esperanzas en él. Felipe advirtió a Aquiles que lo haría. Lamento haberlo obligado a liberar todo su poder por el resto de su vida. Aquiles estaba impresionado. Sorprendido por el fuerte aura que irradiaba Philip a pesar de su corta edad, admitió que había sentido algo en los movimientos de Philip antes, pero ahora se dio cuenta de que finalmente había conocido a un oponente digno. De repente, la cara de Mono apareció dentro de la cabina de Aquiles, preguntándole enojado qué diablos estaba haciendo y si estaba loco por luchar contra un montón de basura como Mer Monarch. Le recordó a Aquiles las consecuencias de perder a Aquiles. Se disculpó con Mono por decepcionarlo y gritó que a partir de ahora en cuanto a si entregaría una actuación satisfactoria. Aquiles se reposicionó y corrió hacia Meyer gritando que debían guardar el duelo justo para otro día. Philip piloteando a Meyer se disculpó con calma diciendo que estaba demasiado ocupado para aceptar otra pelea después de esta. Aquiles lanza un poderoso ataque que hace que el suelo se caiga para romperse, pero se sorprendió cuando Meyer desapareció repentinamente de la vista en un instante. Mer cortó el brazo de Aquiles con un solo golpe, lo que provocó que la enorme plantilla colapsara. Aquiles, aturdido, notó la velocidad del jinete de Miers y de repente recordó al jinete que había desaparecido hace 3 años. La leyenda invicta de la arena gigante, la espada fantasma del caballero negro. Mer acabó con Aquiles con otro corte rápido. El anfitrión gritó con asombro declarando que había ocurrido algo sin precedentes. Aquiles había quedado inoperable en un flash y el ganador del partido fue Meyer, el inesperado underdog. La audiencia estalló en aplausos atronadores celebrando la impresionante victoria de Meyer. Achilles Rider se rió y se dirigió a Philip expresando su incredulidad de tener la oportunidad de encontrarse nuevamente con el caballero negro. Philip sorprendido le preguntó al hombre si lo conocía. El escritor explicó que se había enfrentado al Caballero Negro en la Arena Real hace 3 años, pero que había quedado asombrado después de que la leyenda desapareciera después de sus victorias récord. Luego le preguntó a Philip por qué estaba en un lugar como este. Philip respondió humildemente que él era el Caballero Negro, pero era natural para él ayudar a las personas necesitadas. El sacerdote estuvo de acuerdo y le aseguró a Philip que también prometió mantener en secreto el hecho de que él era el Caballero Negro. Philip le agradeció y se disculpó por el hecho. Problema mientras el jinete se cansaba dijo que estaba bien y le hizo un gesto de desdén. Mientras tanto Víctor estaba llorando diciéndole a Raina que habían ganado. Rea desconcertado le preguntó a Víctor por qué estaba llorando. Durante un momento tan alegre Saman miró a la feliz Rina y concluyó que todo parecía estar bien. Ahora en silencio se alejó del escenario pensando que finalmente podría dejar ese lugar con un corazón más ligero. Mientras caminaba se detuvo y miró el tablero de apuestas reflexionando que el juego se trataba del flujo. Notó que las probabilidades de Meyer se habían establecido en 21-1 y pensó para sí mismo lo fácil que era ganar dinero en este mundo. Luego revisó el resultado financiero del partido para los Lamer, ya que habían vendido una estatua por 3.000 pesos duplicándola a 6.000 pesos a través del juego. Luego ganaron otros 4.000 pesos, lo que hizo que sus ganancias totales fueran 10.000 pesos. Con el pago de 21-1 de Mirror's Victory sus ganancias totales ascendieron a unos asombrosos 210.000 pesos.